La boda de mi nieto parecía perfecta, hasta que mi hijo menor susurró: «Tenemos que irnos, ahora mismo». Cuando le pregunté por qué, solo respondió: «Te lo explicaré en el coche». Durante el silencio del camino de regreso a casa, finalmente dijo: «¿Notaste algo diferente en mi cuñada?». El verdadero propósito de esa boda era: pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me senté bajo la bugambilia de tonos fucsia y violeta del rancho Los Álamos, con el corazón lleno de una felicidad completa. A esta edad, no hay nada más valioso que estar aquí, en la tierra de mis antepasados, viendo cómo las nuevas generaciones de la familia florecen. Los invitados bailaban animadamente. Las risas, los brindis y el tintinear de las copas creaban una sinfonía de alegría. Este viejo corazón mío también se sentía calentado por ese ambiente. Sonreí, con la mirada llena de ternura, siguiendo a mi nieto Diego. El muchacho, ya convertido en un hombre apuesto, se veía algo nervioso mientras acomodaba la flor blanca en la solapa de su chaqueta para su nueva esposa. Ella lo miraba con ojos brillantes, llenos de felicidad. Ese momento era hermoso, tan perfecto como una pintura. A mi lado estaba Rafael, mi hijo mayor. Aunque llevaba años confinado a una silla de ruedas, sus ojos brillaban con un orgullo infinito al ver a su hijo hecho y derecho. Y allí estaba Camila, la esposa de Rafael, mi nuera mayor. Caminaba entre las mesas, sosteniendo una copa de vino con elegancia, saludando a cada invitado con una sonrisa amable. Camila cruzó su mirada con la mía. Me sonrió y asintió con respeto. Me sentí afortunada de que Rafael tuviera una esposa tan dedicada y cuidadosa. En medio del calor de la tarde, un joven camarero me trajo un vaso de limonada con menta, fría y refrescante, con rodajas verdes y hojas flotando sobre el hielo transparente. Estaba a punto de llevar el vaso a mis labios cuando Camila se acercó. Ella tomó suavemente el vaso de mis manos. «Mamá, déjeme cambiarle el vaso», dijo con una voz tan dulce como la miel. «Este ya no tiene casi hielo, ya no está tan rico. Espéreme un momento, por favor». Hizo una seña al camarero para que se llevara el vaso, y poco después otro idéntico, lleno de hielo y menta fresca, fue colocado frente a mí. Sonreí, pensando que mi nuera era realmente atenta y detallista, que no dejaba pasar ni lo más mínimo. No sospeché nada. La fiesta estaba en su punto más alto. El maestro de ceremonias anunció con entusiasmo que los fuegos artificiales para celebrar a los recién casados estaban a punto de comenzar. Todos exclamaron con emoción mirando hacia el prado donde ya estaba lista la pirotecnia. En ese instante vi a mi hijo menor, Tomás, caminando rápidamente hacia nuestra mesa. Algo no estaba bien. Su rostro no encajaba con la alegría que reinaba en el lugar. No sonreía, el ceño fruncido, los ojos fijos hacia adelante, tensos. No saludó a nadie, ni siquiera a los familiares cercanos. Se dirigió directamente detrás de mí, donde estaba Rafael. Tomás se inclinó, puso una mano sobre mi hombro. Sentí que su mano temblaba y estaba helada, a pesar del calor. Se acercó a mi oído y susurró con una voz apresurada, contenida al extremo: «Mamá, no pregunte nada, escúcheme. Tenemos que irnos de aquí, ahora mismo». Me quedé paralizada. Mi corazón dio un vuelco. Todo el ruido, la música, las risas, se desvanecieron de golpe. Me giré para mirarlo, queriendo preguntar, pero la expresión aterrada en los ojos de Tomás me detuvo. Movió la cabeza lentamente, suplicándome que no dijera nada. Rafael, notando algo extraño, preguntó: «¿Qué pasa, Tomás?». Pero Tomás lo ignoró por completo. Su mirada estaba clavada en mí, como si su vida dependiera de lo que yo decidiera hacer en ese instante. El instinto de madre me gritó que algo muy grave estaba ocurriendo. No sabía qué era, pero el miedo en los ojos de mi hijo menor era real. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Me volví hacia Rafael y le acaricié la mano. «Estoy un poco mareada. Creo que fue por el vino». «Mamá, entra a la casa a descansar un rato y sale enseguida». A lo lejos, entre los huecos de los invitados,
Vi a Camila entrecerrar los ojos mirando hacia nosotros. Su sonrisa perfecta se tensó un poco cuando nos vio a Tomás y a mí levantarnos al mismo tiempo. Tomás y yo nos abrimos paso rápidamente entre la multitud que esperaba con emoción el inicio de los fuegos artificiales. La música y las risas seguían resonando a nuestras espaldas, creando un contraste extraño con el silencio y la tensión que nos envolvían. Al llegar al estacionamiento, más vacío y oscuro, vi que el coche de Tomás ya estaba encendido. Lucía, su esposa, estaba sentada en el asiento del copiloto, con el rostro tan pálido como una hoja de papel. En el asiento trasero, mi nieto Mateo dormía profundamente, su cabecita apoyada en la ventana, completamente ajeno al caos que comenzaba a desatarse. Tomás abrió la puerta trasera para mí. Su gesto ya no fue una invitación, sino casi un empujón suave para que entrara rápido al coche. La puerta se cerró de golpe con un sonido seco. Él se sentó al volante apresuradamente y pisó el acelerador. El auto salió disparado del portón de la hacienda, las llantas chirriando sobre el camino de grava, dejando atrás todas las luces, la música y el esplendor de la fiesta. El coche avanzó bastante por el sendero oscuro, iluminado solo por los faros que cortaban la noche. Miré por el retrovisor. La hacienda Los Álamos, mi hogar, ya no era más que un punto luminoso perdido en la distancia. El silencio dentro del auto era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón golpeando en el pecho. No pude soportarlo más. Tomás, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos que...? Tomás me interrumpió con la vista fija en el camino, aunque lo vi mirar fugazmente por el espejo, como si temiera que alguien nos siguiera. Inspiró hondo para calmarse y me respondió con una pregunta. Su voz se volvió grave, con un tono inquietante que jamás le había escuchado. Mamá. ¿No notó nada raro en Camila hoy? La pregunta de Tomás fue como una llave entrando en una cerradura vieja, girando con un chirrido y abriendo de golpe una puerta que yo había intentado sellar por mucho tiempo. En el interior del coche, estrecho y sofocante, que avanzaba entre la oscuridad, mi mente comenzó a divagar hacia unos meses atrás, hacia una mañana de domingo tan tranquila que dolía recordarla. Una mañana que ahora comprendo que solo era una fina capa que ocultaba las grietas que ya se extendían silenciosamente. Aquel día, yo estaba sentada en el porche, donde los rayos del sol de la mañana, dorados como miel, danzaban sobre el suelo de ladrillo cocido. El sonido rítmico de las agujas de tejer acompañaba el aroma a tierra húmeda tras una noche de rocío y el perfume suave de las rosas del jardín. Estaba tejiendo un suéter azul cielo para Mateo, mi pequeño nieto. Rafael leía el periódico en su silla de ruedas de siempre. De vez en cuando levantaba la vista y sonreía al ver a Mateo corriendo y gritando de alegría mientras jugaba a atrapar a Lucho, nuestro fiel perro pastor, en el césped. Esa escena, en ese momento, era la definición de la felicidad para mí. Entonces, Camila salió de la cocina con una bandeja de madera en las manos, té de manzanilla y unas galletas recién horneadas aún humeantes. Ella siempre era así, atenta y dulce. Dejó una taza humeante junto a mí y me dijo con voz suave: «Mamá, tómelo, le hará bien. No teja tanto, le va a cansar la vista». Luego se volvió hacia Rafael. Partió con cuidado un trozo de galleta y se lo llevó a la boca con ternura. Al ver unas migas en la comisura de los labios de Rafael, sonrió y se las limpió con un pañuelo con un gesto lleno de cariño, como si cuidara de un niño. Esa imagen me llenó de calidez y gratitud. En silencio, di gracias a Dios por haberle dado a mi hijo, tan golpeado por la vida, una esposa tan dedicada, alguien capaz de sostener junto a él aquella gran hacienda. Justo en ese momento, uno de los trabajadores vino corriendo desde los campos, agitado, y le avisó a Camila que la cerca del potrero oeste había sido derribada por un grupo de vacas. Rafael, con la experiencia de alguien que nació y creció en esta tierra, comentó: «Deberías mandar a reforzar con postes de roble, será más firme, resistirá la lluvia y el sol». Camila interrumpió a su esposo, pero de una manera tan suave que nadie pudo percibirlo como una falta de respeto. «No te preocupes», dijo, con la mano aún apoyada en el hombro de Rafael.
Ya mandé poner postes de acero desde la semana pasada. Son más duraderos y se instalan más rápido. Tú solo descansa, yo me encargo de todo. Luego se volvió hacia los trabajadores, con una voz firme y llena de autoridad, ordenándoles terminar el trabajo ese mismo día. Rafael no dijo nada más, solo bajó la cabeza en silencio, mirando el periódico abierto sobre sus piernas. En ese momento, yo solo vi en ella a una mujer hábil y rápida, una mujer moderna capaz de manejarlo todo. No me di cuenta de que, en la inclinación silenciosa de Rafael, había también una impotencia profunda. Esa misma tarde, Tomás y Lucía regresaron de la ciudad para visitarnos. Hacía mucho que la familia no compartía una cena tan completa. En medio del ambiente alegre, empecé a hablar de mis planes para el futuro. «Hijos míos», dije, sirviéndoles un pedazo de carne guisada a cada uno. «Cuando mamá se vaya con el Señor, el rancho Los Álamos será administrado por Rafael y Tomás juntos. La tierra de los antepasados debe ser cuidada por los descendientes». Tomás asintió de inmediato. «Sí, mamá. Aunque viva en la ciudad, seguiré teniendo responsabilidad con la familia. Rafael se encargará del campo y yo de los libros y el negocio». Vi que Camila, que en ese momento servía comida a Diego, detuvo su mano por una fracción de segundo, casi imperceptible, pero yo lo noté. Luego sonrió, con esa sonrisa radiante de siempre. «Mamá siempre se preocupa demasiado», dijo con voz dulce. «Rafael y Diego nacieron aquí, crecieron aquí. Este rancho es su vida. En cambio, Tomás ya tiene su carrera en la ciudad, su propia vida. No sería justo hacerlo regresar para ser campesino. Lo haría sufrir». Lucía, mi nuera menor, una muchacha inteligente y directa, intervino. «No necesariamente tiene que ser campesino, hermana. Como dijo Tomás, él puede encargarse de la parte comercial, de los libros, de buscar mercados para los productos del rancho. ¿No sería mejor así?». El ambiente en la mesa se volvió un poco tenso. Camila no respondió. Solo sirvió un gran trozo de carne en el plato de Diego, con una mirada difícil de leer. La cena terminó con cierta incomodidad. Unas semanas después de aquella comida, don Miguel, un trabajador de muchos años, muy leal a mi difunto esposo, vino a verme en secreto. Se veía preocupado. Me contó que Camila había vendido por su cuenta el caballo percherón más valioso del rancho, Lucero, un tesoro que mi esposo había traído con mucho esfuerzo. La muchacha lo hizo sin consultar a nadie, ni siquiera a Rafael. Sentí que la sangre me hervía. Llamé a Camila para pedirle explicaciones. No lo negó. Al contrario, parecía emocionada. Explicó que Lucero ya estaba viejo y enfermo, y que había usado el dinero de la venta para instalar un sistema de riego automático en todo el campo de maíz. Con entusiasmo me llevó de la mano para mostrarme los nuevos tubos brillando bajo el sol. «Quería sorprenderla, mamá», dijo con los ojos brillantes. «Con este sistema, el rancho va a producir mucho más y los trabajadores tendrán menos esfuerzo. ¿Ve que hice bien?». La manera en que convirtió una decisión equivocada en un supuesto regalo, en una muestra de entrega hacia la familia, hizo que todas mis palabras de reproche se quedaran atascadas en la garganta. Solo pude asentir, pero en mi corazón empezó a crecer una inquietud que no supe explicar. Sentada en el coche que temblaba con fuerza, los recuerdos del caballo de cría y del sistema de riego aparecieron en mi mente como un relámpago. Una verdad helada recorrió mi espalda. Me di cuenta de que eso no había sido un regalo. Era una afirmación de poder, un mensaje de que todo el legado del pasado podía ser vendido para alimentar su ambición. Estaba borrando poco a poco todas las huellas de mi familia y reemplazándolas con su propio dominio. Sentí un escalofrío y miré a Tomás. Ahora lo entendía. La pregunta de mi hijo no había sido una simple sospecha. Era una advertencia que debía haber reconocido hace mucho tiempo. Mis pensamientos regresaron al momento en que vendieron el caballo de cría, llevándome a una tarde de lluvia torrencial, unos 2 meses antes de la boda. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del ventanal del despacho, volviendo el paisaje exterior gris y sombrío, igual que mi ánimo en ese momento.
El señor Ricardo, el viejo contador que había trabajado para mi familia durante más de 40 años, desde que mi suegro era joven, vino a verme. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la dedicación, ahora reflejaba una tristeza imposible de ocultar. Con manos temblorosas colocó sobre mi escritorio de roble una carta de renuncia escrita a mano con esmero. «Señora», dijo con voz entrecortada, «yo quisiera pedir mi retiro». Sentí un nudo en el pecho. «¿Por qué, don Ricardo? Usted ha estado con los Álamos toda la vida. ¿Ha pasado algo malo?». Él bajó la mirada, evitando mis ojos. «La señorita Camila me pidió que entregara todos los libros contables y documentos a un primo suyo que ha venido de la ciudad. Dice que la hacienda necesita modernizar su sistema financiero, que se necesitan personas jóvenes más ágiles». Intenté convencerlo de que se quedara. Le prometí hablar con Camila. Pero él solo negó con la cabeza, una negación llena de resignación. «No, señora, la nueva dueña ahora es ella. El poder está en sus manos. Yo solo soy un viejo anticuado. Ya no tengo lugar aquí». El día que don Ricardo se fue, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Al ver su figura encorvada desaparecer entre la cortina blanca del aguacero, sentí que una parte del alma de la hacienda se iba con él. Camila había reemplazado a mi gente por la suya, de una forma suave pero implacable. No mucho después, durante una visita de fin de semana de la familia de Tomás, las grietas invisibles empezaron a mostrarse con más claridad. Estábamos sentados en el porche, disfrutando del aire fresco después de la lluvia. Mateo corrió hacia su padre, tirándole de la manga, emocionado por contarle sobre el potrillo recién nacido en el establo. «Papá, es precioso. Cuando crezca quiero aprender a montar y cuidar la hacienda como el tío Rafael lo hacía antes». Camila, que estaba sentada cerca, sonrió al escucharlo, una sonrisa que ahora, al recordarla, me parece distante. Le acarició la cabeza a Mateo. «Qué niño tan bueno. Pero trabajar en la hacienda es muy duro. No es para gente de ciudad como tú. Tú estudia mucho para que algún día seas doctor o ingeniero, como tus padres. El futuro será mucho mejor para ti». Y luego, como para remarcar aún más sus palabras, se volvió hacia Diego, que en ese momento limpiaba la silla de montar en un rincón del patio, y dijo en voz alta, lo suficiente para que todos la oyéramos: «Y lo de aquí, que lo maneje Diego. Él lleva la sangre de esta tierra, no puede separarse de ella». Una frase que parecía inofensiva, pero que fue como una cuchillada invisible, trazando una frontera cruel y clara entre mis dos nietos. Uno pertenecía a la ciudad, al futuro. El otro quedaba atado a esta tierra. Tomás no dijo nada, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula, las venas marcándose en su cuello. Lucía jaló a Mateo hacia su pecho con apuro, cambiando rápidamente de tema para disipar la tensión. Pero la semilla de la división ya había sido plantada, justo frente a mis ojos. El punto máximo de mis sospechas llegó una noche, cuando bajé a la bodega de vinos para buscar una botella antigua con la que agasajar a un invitado importante de la familia. Nuestra bodega tenía un pasadizo secreto que conectaba con el almacén trasero, un diseño de la época del abuelo de mi esposo para facilitar el transporte. Al acercarme a la pesada puerta de madera que separaba ambas zonas, escuché voces provenientes del almacén. Reconocí enseguida la voz de Camila y la del nuevo mayordomo que ella había contratado para reemplazar al anterior. Mi instinto curioso despertó. Me escondí detrás de la puerta, pegué la oreja a la rendija e intenté escuchar. El mayordomo preguntó con tono servil: «Señora, el joven Tomás a veces viene por aquí. ¿No sabe si participa en los asuntos del rancho? Me da la impresión de que le interesa». Escuché la risa sarcástica de Camila, una risa fría, afilada como una navaja, una risa que jamás le había oído antes. Luego su voz se volvió dura, cada palabra salía nítida y cruel, clavándose directo en mi pecho. «Recuérdelo bien, este rancho, al igual que un reino, solo necesita un heredero. Los demás son una carga que debe ser eliminada». Mi corazón se detuvo. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Tuve que apoyarme en la pared de piedra helada de la bodega para no caer. ¿Una carga? ¿Mi hijo? ¿Mi nieto? ¿Una carga? El mayordomo murmuró: «Sí, entiendo, señora.
Pero Camila no se detuvo. Y también la señora mayor, continuó, con una voz llena de poder y un desprecio que no intentó ocultar. Ya está vieja, siempre hablando de sentimientos, pero en realidad está senil. De ahora en adelante, todo aquí lo decido yo. No pierda el tiempo hablando con ella. Retrocedí en silencio entre las sombras, temblando, y volví a mi habitación. Ya no tomé la botella de vino. El amargor en mi garganta superaba al de cualquier vino. Esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Las palabras de Camila seguían repitiéndose en mi mente. Con las manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué el número de Tomás. Después de unos tonos, mi hijo contestó. Escuché su voz alegre. «Mamá, ¿por qué llamas a esta hora?» «Estoy jugando a las escondidas con Mateo. ¿Pasa algo?» La risa cristalina de Mateo sonó en el auricular, pura y despreocupada. Al oírla, se me hizo un nudo en la garganta. Quise decirle todo, advertirle. Pero ¿cómo podía destruir esa paz? ¿Cómo podía decirle que su cuñada, a quien tanto respetaba, lo veía como una carga que debía eliminarse? Al final, solo logré decir, con la voz quebrada, «No, no pasa nada, hijo. Solo quería escuchar sus voces. Cuando tengas tiempo, ven a visitarme». Colgué antes de que Tomás notara el temblor en mi voz. Elegí el silencio, tratando de convencerme de que quizá había escuchado mal, que Camila solo había hablado sin pensar. Y ahora, en este coche que corre desenfrenado por la noche, sé que ese silencio fue mortal. Mi silencio alimentó el mal, le dio tiempo para crecer, hasta convertirse hoy en una conspiración aterradora. El chirrido de los neumáticos sobre la grava cortó mi flujo de pensamientos culpables. Tomás detuvo el coche en un camino solitario, bajo la sombra espesa de un viejo roble. Apagó el motor. El silencio repentino nos envolvió, más inquietante que el rugido del motor. Solo se oían las respiraciones agitadas y el canto lejano de los insectos. A la luz azulada que emanaba del tablero, vi el rostro de Tomás endurecido, lleno de preocupación y furia. Se volvió hacia mí. Lucía también giró, buscando mi mano. La suya estaba fría y sudorosa. «Mamá», empezó Tomás, con voz temblorosa pero contenida para no despertar a Mateo. «Hace un rato, justo antes de que el maestro de ceremonias anunciara los fuegos artificiales, quise darle una sorpresa a Diego. Fui detrás del escenario a buscar al líder del grupo mariachi para pedirle que tocara una vieja canción romántica que a Diego le encanta». Tragó saliva, la garganta reseca. El atajo hacia allí pasa por el área del césped, donde colocaron las bases de los fuegos artificiales. Estaba bastante oscuro, no había muchas luces. Me encontré por casualidad con Camila allí, hablando con un hombre vestido con el uniforme del equipo técnico de fuegos artificiales. Mi instinto me dijo que algo no andaba bien, así que me escondí detrás de un gran arbusto de rododendro. La distancia era bastante grande, así que no pude oír claramente lo que decían, pero pude ver muy bien sus acciones. Tomás hizo una pausa un segundo, como para reunir valor y seguir contando. Camila levantó la mano y hizo un gesto seco, una línea diagonal desde el cielo hacia abajo, la mano señalando directamente hacia la carpa blanca, donde estaba sentada la mesa de honor de nuestra familia. No fue un gesto normal, estaba lleno de intención, mamá. El técnico asintió varias veces, con una expresión a la vez asustada y codiciosa. Acto seguido, Camila metió en la mano de él un sobre muy grueso y se dio vuelta apresuradamente, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Vi al tipo entreabrir el sobre. Sus ojos se iluminaron y rápidamente lo metió en el bolsillo. Sentí el pecho como si alguien lo apretara. Intenté respirar, pero el aire parecía espesarse. Lucía continuó las palabras de mi hijo, su voz tan tensa que casi se quebraba en sollozos. Y sobre la mesa del banquete, mamá. Por la tarde, cuando llegué temprano a ayudar, vi que estaban colocando la mesa de honor justo en el pórtico de la casa principal, bajo la cubierta, muy segura y elegante. Incluso comenté que la decoración estaba muy bonita. Pero como una hora antes de que empezara la fiesta, fue la misma Camila quien pidió al equipo de servicio que trasladaran toda la mesa de nuestra familia afuera, pegada al césped. Me pareció raro y pregunté por qué la movían allí.
El suelo todavía estaba algo húmedo por la lluvia de anoche y sería incómodo para los invitados moverse. ¿Sabes cómo me respondió? Lucía me miró, los ojos abiertos de terror. Ella sonrió y dijo: «Sentarse ahí tendrá la mejor vista para ver los fuegos artificiales, Lucía. Las fotos no se verán afectadas por el pórtico. Las fotos saldrán perfectas». Perfectas. En ese momento me pareció extraño, pero no pensé más allá. Pensé que solo era que ella era muy perfeccionista con el gran día de su hijo. Un escalofrío comenzó a recorrer cada célula de mi cuerpo. Las piezas sueltas empezaron a encajar. Toda la minuciosidad, toda la obsesión por la perfección de Camila apareció bajo otra luz, una luz demoníaca. En ese instante se oyó un crujido desde el asiento trasero. Mateo se había despertado sin que nos diéramos cuenta. El niño frotó los ojos y asomó la cabecita entre los dos asientos delanteros, con voz somnolienta pero clara. «Abuela». Nos sobresaltamos y miramos hacia atrás. «Hace un rato jugaba a las escondidas con los demás», susurró el niño. Me escondí debajo de la mesa larga donde pusieron las bebidas. Me escondí muy bien, nadie me vio. Bostezó y siguió contando. «Escuché a la señora Camila hablar con el mesero que traía la limonada para usted. Lo oí muy claro. Ella dijo: recuerda, el vaso de la señora Inés tiene que ser el que tenga una pequeña marca verde en el fondo. No te confundas con ningún otro vaso». El mesero preguntó: «Señora, ¿por qué tiene que ser ese vaso?». Camila no dijo nada, solo lo fulminó con la mirada. Su mirada era tan aterradora que lo dejó con tanto miedo que no se atrevió a preguntar más, solo dijo que sí y se fue. El vaso de limonada. El vaso que Camila me cambió a mí. Los tres guardamos un silencio absoluto. El silencio esta vez fue 1000 veces peor. El aire del auto parecía haberse agotado. Todo se mostró con una nitidez cruel, cortante como una cuchilla recién afilada. Mover la mesa de toda la familia a un lugar peligroso, justo en la línea de fuego de la batería de fuegos artificiales. Sobornar al técnico para que intencionalmente ajustara la dirección de disparo de un cohete defectuoso. Y para asegurarlo aún más, preparar un vaso de agua envenenada, un vaso cuidadosamente marcado para garantizar que llegara a manos de la víctima correcta. Eso no era un plan. Eran 3 planes de respaldo entrelazados de forma cruel. Aunque un plan fallara, siempre había otro. Aunque lograra sobrevivir a la explosión, no escaparía del vaso de limonada con menta tan atento. El objetivo final era solo uno. Yo tenía que morir. Morir en el día más feliz de mi nieto, frente a cientos de personas, y que mi muerte quedara perfectamente disfrazada como un trágico accidente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un frío que me calaba hasta los huesos, imposible de aliviar con ningún abrigo. Me abracé el pecho, que dolía con fuerza. Camila, la nuera a la que alguna vez amé, quería matarme. Justo en ese momento, desde el rancho a lo lejos, se oyó un thump sordo y pesado. Aquel sonido atravesó la noche, golpeando directo en nuestros oídos. Tomás gritó, con la voz rota por el terror: «¡Ya empezaron a disparar!». Todos volteamos al unísono hacia el horizonte, donde una chispa de luz en los álamos titilaba débilmente. Una estela de fuego se elevó, desgarrando la oscuridad. La primera luz ascendió, pero no se disparó recta al cielo para estallar en una flor brillante como debía. No, voló rasante, siguiendo una curva baja y aterradora, como una flecha de fuego lanzada desde una máquina de guerra antigua, apuntando directo a un blanco predeterminado. Sentí que el corazón se me caía al abismo. Tomás lanzó un grito y encendió el motor. «Tenemos que irnos más lejos», dijo entre dientes, con las manos aferradas al volante. Pero fue inútil. Ninguno de nosotros podía apartar la mirada del espectáculo aterrador que ocurría detrás. Estábamos hipnotizados por la pesadilla de la que acabábamos de escapar. Tras la primera luz, 3 o 4 más se dispararon al mismo tiempo. Ya no seguían ningún orden. Se esparcían como un ramo de flores mortales, volando enloquecidas hacia el rancho. Algunas explotaban antes de tiempo, dejando oír un chisporroteo espantoso en el aire. Otras caían directo, trayendo consigo muerte y destrucción.
Escuché a Mateo llorar desconsolado, un llanto que me partió el alma. Lucía lo abrazó con fuerza, hundiéndole la cara en su pecho para que no viera más. Y entonces, una explosión ensordecedora estalló, opacando todos los demás sonidos. No se parecía a ningún fuego artificial que hubiera escuchado en mi vida. Era un estruendo grave, poderoso, que hizo vibrar nuestro coche y estremecer la tierra bajo nosotros. Justo en el lugar de la carpa blanca donde habíamos estado sentados, donde estaba la mesa de honor, una inmensa llamarada naranja y roja se alzó en un parpadeo. Lo devoró todo. La lona, aquel material inofensivo, prendió fuego de inmediato. Las llamas se propagaban con una rapidez antinatural, como si alguien hubiera rociado cada fibra con combustible. Pude imaginar los listones de seda, los arreglos de flores de papel que yo misma había elegido, convirtiéndose ahora en alimento para el fuego que avanzaba sin piedad. Desde esa distancia, a través de la noche quieta, aún podíamos escuchar los gritos desesperados y caóticos de cientos de personas. La música alegre del mariachi había cesado hacía rato, reemplazada por una sinfonía de horror. Gritos, sollozos, objetos cayendo, pasos que se atropellaban buscando escapar. Una columna de humo negro, espeso como alquitrán, se elevaba cubriendo las estrellas. El olor acre de la lona quemada, de la comida chamuscada por segunda vez, y tal vez de algo aún más terrible, llegó hasta nosotros, se metió por la nariz y los pulmones, provocándome náusea. Me tapé la boca, intentando ahogar un grito, pero no pude pronunciar palabra. Todo mi cuerpo se paralizó. La imagen de Rafael, inmóvil en su silla de ruedas frente a la mesa de honor, la de Diego y la novia tomados de la mano con felicidad, todas se sucedían en mi mente, una tras otra. Si Tomás no hubiera llegado a tiempo, si no hubiéramos salido de allí, no me atrevo a pensar más. Esa idea es aún más aterradora que el fuego frente a nosotros. ¡Bang! La mano de Tomás golpeó con fuerza el volante. El coche tembló. Apretaba los dientes con rabia, los ojos enrojecidos, llenos de venas, fijos en las llamas a través del espejo retrovisor. «¡Maldita bruja!», gritó entre dientes, una maldición llena de odio y dolor. Lucía, con un brazo todavía abrazando a Mateo, que sollozaba, sacó el teléfono con la otra mano temblorosa. Tartamudeaba, con los labios amoratados por el miedo. «¡Ay! Hay que llamar a los bomberos, a una ambulancia». Le temblaba tanto la mano que marcó mal varias veces antes de lograr llamar al número de emergencia. Cuando la llamada se conectó, solo pudo gritar al teléfono: «¡Fuego! Un gran incendio en el rancho Los Álamos. ¡Rápido! Hay mucha gente». Yo solo podía aferrarme con fuerza al asiento, con el pecho apretado como si una mano de hierro me estuviera estrangulando. Todas las oraciones parecían inútiles ante esa escena. Solo podía repetir en mi cabeza, una y otra vez, como un rezo desesperado: «Dios mío, por favor, sálvalos, sálvalos a los inocentes». A lo lejos, en la carretera principal, empecé a ver las luces rojas y azules de los camiones de bomberos y de los coches de policía parpadeando. Las sirenas rompían la noche y se acercaban cada vez más, corriendo hacia mi rancho. Tomás dio la vuelta y condujo en dirección contraria, adentrándose más en la oscuridad, alejándose del lugar donde reinaba la luz del pecado. Habló con la voz ronca, quebrada por los gritos y la rabia. «No podemos volver allí ahora. La policía cerrará el lugar. Y lo más importante, ella no nos dejará en paz si sabe que escapamos». Volví la vista atrás por última vez hacia Los Álamos, el rancho de mis antepasados, el lugar que había visto nacer, crecer, amar y morir a tantas generaciones. El que guardaba tantas alegrías y tristezas, ahora estaba sumido en un mar de fuego. Las llamas salvajes danzaban en el cielo nocturno, iluminando los árboles y creando una escena tan fantasmal como trágica. No era la luz de una celebración, era la luz del pecado, de la codicia infinita y de la maldad sin límites. Y sabía con certeza una cosa: esa luz demoníaca nunca se apagaría, ardería para siempre en mi mente, persiguiéndome por el resto de mis días. Esa noche nos quedamos en un pequeño motel al borde de la carretera,
en el pueblo vecino, un lugar sin nombre y polvoriento, pero lo bastante seguro para ocultarnos del mundo. Ninguno de nosotros logró dormir ni un minuto. La imagen de las llamas infernales de los álamos aparecía cada vez que cerraba los ojos. Mateo, de vez en cuando, se estremecía y murmuraba entre sueños. Lucía pasó la noche en vela, tratando de calmarlo. Y Tomás, él solo se quedó en silencio junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad vacía, con la mandíbula apretada. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la rendija de la puerta, Tomás salió a conducir. Dijo que necesitaba averiguar qué había pasado. Una hora después, regresó. Su rostro estaba demacrado, agotado por la noche sin dormir, pero sus ojos ya no mostraban el pánico absoluto de antes. En su lugar había un leve alivio. Se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano. «Mamá, acabo de ir al hospital del pueblo y averigüé algo». Respiró hondo. No hubo muertos. Dios nos protegió. Todos lograron escapar a tiempo. Contuve el aliento. Rafael solo tiene quemaduras leves en las manos por intentar empujar la silla de ruedas fuera del fuego. Diego y la novia están completamente a salvo. Algunos invitados resultaron heridos por los empujones, pero nada grave. Al oír eso, la fuerza que me había sostenido toda la noche se desvaneció de golpe. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de ira, sino lágrimas de alivio infinito. Dios había tenido piedad. El plan de esa maldita, aunque cruel, no se cumplió por completo. Después de calmarnos, decidimos que teníamos que volver. Huir no era la solución. Teníamos que regresar y enfrentarlo, mirar a los ojos a quien había cometido el crimen. El coche pasó por el portón de hierro familiar de Los Álamos. Una escena devastadora apareció ante nosotros. El césped, que antes era un manto verde, ahora era solo un terreno negro y quemado. La elegante carpa blanca del banquete solo conservaba su armazón metálica, torcida y derretida por el calor, como el esqueleto de un monstruo prehistórico. El aire estaba saturado del olor penetrante del plástico y la tela quemada, un hedor que se pegaba a la ropa, al cabello, a cada respiración. Algunos policías todavía se movían por la zona acordonada, tomando medidas y anotaciones, y allí estaba Camila, en el porche, hablando con un oficial. Se veía miserable. Su cabello, siempre recogido con cuidado, estaba revuelto. El vestido de gala de la noche anterior había sido reemplazado por ropa sencilla. Su rostro pálido y cansado, los ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Estaba actuando, interpretando a la perfección el papel de una víctima dolida. Al ver nuestro coche, terminó apresuradamente la conversación. Agradeció al oficial y corrió hacia nosotros, con una expresión de angustia. Apenas bajé del coche, Camila se lanzó sobre mí y me abrazó. «Mamá, qué alegría. Gracias a Dios, ¿estás bien?». Su voz temblaba, los hombros sacudidos por los sollozos en mis brazos. «Anoche te busqué por todas partes. Pensé que algo horrible te había pasado. Estaba aterrada, mamá». Me quedé inmóvil, como una estatua de piedra, incapaz de devolverle el abrazo falso. Sentí el cuerpo erizarse, rechazando cada toque suyo. Detrás de mí, Tomás y Lucía guardaban silencio, pero podía sentir sus miradas frías como el hielo clavadas en Camila. Al notar mi falta de respuesta, ella me soltó. Tomó mis manos y me miró con ojos llorosos llenos de aparente preocupación. «¿Dónde estuviste toda la noche, mamá? ¿Sabes lo terrible que fue todo aquí? Menos mal que no estabas. Fue una bendición para la familia». Retiré mis manos y respondí con voz seca y distante. Estaba cansada, así que Tomás me llevó a descansar. Camila asintió rápidamente, fingiendo creerlo sin dudar. «Sí, claro, qué suerte. Qué bueno que la llevaste, Tomás». Se volvió hacia mi hijo, con un tono lleno de gratitud. «La policía dice que fue un fallo técnico. Un cohete defectuoso provocó el incendio. La empresa de fuegos artificiales ya asumió toda la responsabilidad. Increíble, ¿no? Estuvieron a punto de arruinar el día más feliz de la familia, casi causan una tragedia». Hablaba sin parar, sin dejar espacio a nadie, tejiendo un relato perfecto sobre un trágico accidente, donde ella era la esposa y nuera valiente,
que se quedó para encargarse de todo. En ese momento, Rafael apareció empujado en una silla de ruedas por uno de los empleados. Su brazo derecho estaba vendado. Me miró con una expresión compleja, alivio al verme a salvo, pero también cierta culpa y evasión. No dijo nada, solo asintió levemente y apartó la mirada. Mientras los adultos quedaban atrapados en aquel teatro tenso, Mateo se metió en la casa. El niño debía tener sed. Un rato después, regresó y tiró suavemente de mi manga. Susurró, lo justo para que solo yo lo escuchara. Abuela, cuando fui a la cocina por agua, escuché a Rosa, la sirvienta, hablando con el cocinero. Me incliné para oír mejor. Ella le dijo, menos mal que la señora Grande no estaba ahí. La señora Camila nos advirtió que, si la policía o alguien preguntaba, teníamos que decir que no sabíamos nada sobre el cambio de asiento de la señora Grande al jardín. Si alguien lo cuenta, lo despiden de inmediato. Sentí el corazón apretarse. Un niño no inventaría algo así. Camila no solo había planeado un accidente, también estaba usando el miedo y su poder para silenciar a todos los testigos que podían delatarla. Levanté la vista y la miré directo a los ojos. Ella lo limpiaba con delicadeza con un pañuelo, secando las gotas de sudor en la frente de Rafael. Seguía siendo la imagen de una esposa dócil, dedicada hasta el extremo. Pero ahora, en mis ojos, su sonrisa, su cuidado, sus lágrimas, todo no eran más que una máscara repugnante que ocultaba un alma diabólica. Sé que no puedo actuar impulsivamente. Mi enemiga no solo es cruel, sino también extremadamente astuta y está bien preparada. Enfrentarla de frente ahora solo nos haría perder. Me volví hacia Tomás. Nos miramos. Sin necesidad de palabras, los dos entendimos. La guerra recién comienza. Y para ganar, tenemos que encontrar pruebas materiales e irrefutables que desenmascaren su verdadero rostro. Esa cena fue la más asfixiante que he vivido. Camila intentaba aparentar normalidad. No paraba de servirle comida a Rafael, preguntarle a Diego por la luna de miel que se acercaba y contar cómo la empresa organizadora de eventos la había llamado para disculparse una y otra vez. Interpretaba el papel de la buena anfitriona que intenta levantar el ánimo de la familia tras un gran golpe. Pero el silencio cargado como plomo de Tomás, Lucía y mío convirtió sus esfuerzos en un ridículo monólogo. El ambiente en la mesa estaba tan frío y tenso que se podía cortar con un cuchillo. Puse como excusa el cansancio y el dolor de cabeza para retirarme temprano a mi cuarto, dejando a Camila con una sonrisa forzada en el rostro. Una hora después, cuando estuve segura de que todos se habían ido a sus habitaciones, oí un golpecito suave en la puerta, como las uñas de un gato. Eran Tomás y Lucía. Salí apresurada a abrir, los metí adentro y cerré la puerta con llave con cuidado. Bajo la luz tenue de la lámpara, los tres nos sentamos juntos en la cama, con el rostro marcado por la determinación. La verdadera batalla había comenzado. No podemos enfrentarnos de frente, dijo Tomás de inmediato, con voz firme. Ella ha sobornado y amenazado a todos los empleados. Nuestras palabras contra sus lágrimas, ¿quién creerá? Necesitamos pruebas materiales, algo que ella no pueda negar. Lucía, con la cabeza avispada y el pragmatismo de quien trabaja en la ciudad, propuso una idea al instante. Empresas grandes de eventos como esa suelen tener normativas de seguridad muy estrictas, sobre todo en apartados peligrosos como los fuegos artificiales. Es muy probable que hayan instalado cámaras de vigilancia en la zona técnica para prevenir incidentes y como prueba para el seguro. Tenemos que conseguir acceso a ellas. La idea de Lucía fue como un rayo de luz en la oscuridad. En ese momento, otro recuerdo vino a mi mente. «Y el dinero», dije, con la voz un poco temblorosa por la excitación. Seguramente ella sobornó a ese técnico con el dinero de la finca. La cuenta bancaria de Los Álamos está a nombre de mi madre, de Rafael y de ella. Todas las transferencias grandes requieren la firma electrónica de al menos 2 personas. El plan se trazó rápidamente. Nos dividiríamos en 2 equipos y actuaríamos al día siguiente. A la mañana siguiente, Lucía dijo que tenía que subir a la ciudad a resolver unos asuntos urgentes de la empresa y se fue muy temprano. Camila no sospechó nada.
Incluso le dio indicaciones a su cuñada de que tuviera cuidado en el camino. En realidad, Lucía fue a ver a una vieja amiga que ahora es abogada. Afortunadamente, esa amiga conocía al director de la compañía de eventos responsable. Lucía fingió ser una clienta potencial, la directora de una empresa que quería buscar un socio para organizar un gran evento de agradecimiento a clientes. Con habilidad, llevó la conversación hacia el lamentable incidente en la finca Los Álamos, mostrando una profunda preocupación por las medidas de seguridad. El director, para no perder a un cliente importante, no dudó en vanagloriarse sobre su moderno sistema de seguridad y confirmó sin querer que tenían cámaras de vigilancia 24 horas en todas las áreas técnicas. Aprovechando la oportunidad, Lucía propuso permitir que su abogado, que era precisamente aquel amigo, trabajara con el departamento técnico para extraer el video relacionado, bajo el argumento de analizar el proceso de manejo de crisis, con fines legales para solicitar a la compañía de seguros una compensación por los daños al rancho. Su razonamiento era tan sólido y lógico que el director no tuvo motivo para negarse. Esa misma tarde, Lucía regresó. Se veía cansada, pero sus ojos brillaban de una manera extraña. Sin decir una palabra, abrió su bolso y mostró una pequeña memoria USB negra que descansaba en la palma de su mano. Un objeto diminuto, pero que contenía toda una verdad aterradora. Mientras Lucía estaba ausente, Tomás actuó desde casa. Esperó hasta que Camila estuviera ocupada en la escena del incendio, dando órdenes al personal de limpieza, y se coló en la oficina del rancho, donde se encontraba la computadora principal que guardaba todos los datos. «Mamá», me dijo antes de irse. Recordé que la semana pasada Camila me dio unos documentos y me pidió que aprobara en línea una orden de transferencia. Dijo que era un pago por adelantado a un proveedor de flores de lujo de los Países Bajos para conseguir el mejor precio. En ese momento tenía prisa y no lo pensé mucho, solo firmé para terminar rápido. Tomás inició sesión en la cuenta bancaria del rancho. Después de revisar entre cientos de transacciones, finalmente encontró aquella orden. El monto era de 50,000 pesos, una cifra nada pequeña para un pedido de flores. Pero el destinatario no era ninguna empresa floral. El nombre que apareció en pantalla era Juan Carlos Ramírez. Tomás abrió inmediatamente el contrato de organización del evento. Su corazón pareció detenerse. Ese nombre coincidía exactamente con el del jefe técnico del equipo de fuegos artificiales. Sin dudarlo un segundo, Tomás imprimió el comprobante de la transacción, rodeó con un marcador rojo la línea de la transferencia fatal y la guardó cuidadosamente. Esa noche, los tres nos reunimos de nuevo en mi habitación. La puerta no solo estaba cerrada con llave, sino también trabada con una silla. Los tres corazones latían con fuerza. Tomás conectó la memoria USB a la laptop. Después de unos segundos, apareció un video borroso. El ángulo era desde arriba, la imagen en blanco y negro, granulada. Pero aunque la calidad no era buena, reconocimos de inmediato la figura de Camila con su vestido color verde esmeralda. Vimos claramente el gesto decidido de su mano señalando hacia el área del banquete. Y luego, el momento crucial. El instante en que le entregó un sobre grueso al técnico Juan Carlos Ramírez quedó grabado por completo. Después, Tomás colocó el comprobante bancario sobre la cama, junto a la computadora. 2 pruebas, una imagen y un número. Silenciosas pero con un peso capaz de destruir a una persona. Miré ambas evidencias con las manos temblorosas. Todo estaba demasiado claro. Ya no se trataba de suposiciones, dudas o emociones. Era la verdad, fría y despiadada. Respiré hondo, miré a mis 2 hijos y con una voz más firme que nunca dije: «Es suficiente. Mañana iremos a la estación de policía». A la mañana siguiente, le dijimos a Camila que debíamos ir al municipio para rehacer algunos documentos de propiedad que tal vez se habían dañado en el incendio. No sospechó nada e incluso nos pidió que tuviéramos cuidado en el camino. En la estación de policía, nos llevaron al despacho del inspector jefe, un hombre de mediana edad con un rostro severo. Al principio, se mostró escéptico con nuestra historia. Probablemente pensó que era solo una disputa familiar por bienes. Pero cuando Tomás colocó la computadora sobre la mesa y reprodujo el video, y cuando el comprobante bancario fue puesto al lado, su expresión cambió por completo.
Entrecerró los ojos mirando la pantalla y luego bajó la vista hacia los números en el papel. La seriedad se reflejaba en cada arruga de su rostro. Se levantó, empezó a caminar de un lado a otro de la habitación y luego se detuvo, diciendo con voz firme: «Esto ya no es un accidente. Es un intento de asesinato premeditado. Antes de irnos, hice una última petición, una que salió desde lo más profundo del corazón de una madre. Señor inspector, cuando destapen sus crímenes, por favor, permítame estar presente. Quiero ser yo quien la enfrente». El inspector jefe me miró durante un largo rato. Sus ojos dudaban ante mi última solicitud. Finalmente asintió, pero con una condición. Todo debía hacerse bajo su control estricto, sin que nadie actuara fuera de los límites. Acepté. No necesitaba violencia, solo necesitaba la verdad. Después de hablar con Tomás y Lucía, decidimos elegir un momento y un lugar que nadie pudiera imaginar. El domingo por la mañana, justo después de la misa en la pequeña iglesia del pueblo. Era un lugar sagrado, donde la gente iba a limpiar sus pecados. Yo quería que los crímenes de Camila fueran expuestos ante los ojos de Dios y de toda la comunidad, aquellos que alguna vez la admiraron y confiaron en ella. Los pecados cometidos en la oscuridad debían ser juzgados bajo la luz. Ese domingo por la mañana, el aire se sentía denso, cargado. Toda mi familia estaba presente en la iglesia, como era costumbre desde generaciones. Camila también estaba allí. Llevaba un vestido blanco elegante, el cabello recogido con esmero, lucía impecable, casi santa. Se arrodilló a rezar, las manos juntas, los labios murmurando, tan devota que daba escalofríos. ¿Por qué pedía perdón? ¿Por los pecados que había cometido o por ayuda divina para ocultarlos para siempre? Eché un vistazo hacia atrás y noté a 2 hombres desconocidos vestidos de civil sentados silenciosamente en la última fila. Sus ojos no estaban puestos en el sacerdote, sino discretamente en nosotros. Eran los policías. Todo estaba preparado. La misa terminó. El sacerdote dio la bendición final. El órgano sonó con una melodía suave. La gente empezó a levantarse, a despedirse, a charlar. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Respiré hondo para reunir todo mi valor y hablé. Mi voz no fue alta, pero sí lo suficientemente clara y firme como para silenciar todo ruido en la iglesia. Camila. El lugar se congeló. Todos se giraron a mirarnos. Camila volteó confundida, con los ojos muy abiertos, sin entender nada. Rafael, sentado a su lado en su silla de ruedas, me miró perplejo. Avancé lentamente hacia el frente, pasé por mi banco y quedé frente a mi nuera. Tomás y Lucía me siguieron, quedándose detrás de mí como 2 guardianes. Solo unos pasos nos separaban. La miré directo a los ojos y hablé con voz calmada, pero tan cortante como un cuchillo. Delante de Dios y de todos los presentes, quiero que respondas con la verdad por última vez. ¿El incendio en la boda fue realmente un accidente? El rostro de Camila se volvió pálido, pero siguió actuando su papel. Mamá, ¿por qué me pregunta eso aquí? Claro que fue un accidente. La policía ya lo confirmó. ¿Y cómo explicas esto? La interrumpí con frialdad. En ese momento, Tomás levantó su teléfono, cuya pantalla iluminada mostraba un video. Se oía el sonido distorsionado y la imagen borrosa de Camila entregando dinero a un técnico. Aunque la calidad no era buena, nadie podía confundir su figura ni el vestido verde esmeralda que llevaba. Algunos vecinos curiosos comenzaron a acercarse. Los murmullos estallaron como un enjambre de abejas. Dios mío, ¿esa es la señora Camila? ¿A quién le está dando dinero? Camila balbuceó, los labios temblorosos. No, no soy yo. Ese video es falso. Alguien me quiere perjudicar. ¿Y qué dices de esta transferencia de 50,000 pesos? Saqué de mi bolsillo un extracto bancario doblado en 4 y lo desplegué ante todos. ¿Le pagaste al técnico Juan Carlos Ramírez por flores finas, Camila? En ese momento, los 2 policías vestidos de civil avanzaron desde el fondo, cerrando el pasillo a ambos lados, bloqueando toda salida. Y entonces ocurrió lo que más temía. Diego, mi nieto, el niño que más amaba en el mundo, que había permanecido inmóvil todo el tiempo, de repente reaccionó.
Su rostro se tornó blanco como la cera. Se lanzó hacia mí, me arrancó el estado de cuenta de las manos y luego le quitó el teléfono a su tío. Tropezó, casi cayendo. Sus ojos leían una y otra vez los números. Luego se quedaron fijos en la imagen de su madre en la pantalla. Se volvió hacia Camila, con la voz quebrada, llena de dolor e incredulidad. «Mamá, dime que no es cierto. Dime que todo es un malentendido. ¿Por qué hiciste eso el mismo día de mi boda?» Fue la gota que derramó el vaso. La máscara perfecta de Camila se derrumbó por completo. Ya no pudo fingir más. Cayó de rodillas sobre el frío suelo de la iglesia. Se cubrió el rostro con las manos y rompió en un llanto desgarrador, un llanto lleno de vergüenza y desesperación. «Perdóname, Diego, hijo mío, perdóname. Todo lo hice por ti, por tu futuro». «¿Futuro?», gritó Diego entre lágrimas, con la voz rota. «El futuro no puede construirse sobre el crimen. Yo no quiero un futuro así». Retrocedió paso a paso, alejándose de su madre, que se arrastraba por el suelo como si huyera de un monstruo. Rafael, sentado en su silla de ruedas, apretaba los brazos del asiento con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Todo su cuerpo temblaba. Bajó la cabeza. Esos hombros anchos, que alguna vez fueron el sostén de toda la familia, ahora se sacudían. Por primera vez en muchos años, desde el día del accidente, vi llorar a mi hijo mayor. Lágrimas de impotencia, de vergüenza, de un corazón destrozado. Un policía se acercó y, con frialdad, le puso las esposas a Camila. El sonido metálico de las esposas resonó seco, cruel, en el silencio de la iglesia. «Señora Camila Fuentes», dijo el agente con voz firme, «queda arrestada bajo sospecha de intento de homicidio e incendio premeditado». Cuando la sacaban, Camila pasó junto a mí. Alzó los ojos hinchados, llenos de lágrimas, y susurró entre sollozos: «Me equivoqué, mamá. Perdóname». Aparté la mirada sin responder. El perdón no es un regalo que se pueda dar con facilidad, sobre todo cuando el precio del pecado es la destrucción de toda una familia. La silueta de Camila desapareció tras las pesadas puertas de madera de la iglesia. Dentro solo quedábamos nosotros, mi familia rota y deshecha, de pie entre los bancos vacíos y el silencio juzgador del templo. Esa noche, después de que la tormenta más violenta pasara, la hacienda Los Álamos quedó sumida en un silencio pesado y aterrador. Ya no había risas ni voces de celebración, tampoco la tensión sofocante de los días de enfrentamiento. Solo quedaba el vacío, solo el viento silbando entre las ventanas rotas, como un lamento triste, y los insectos cantando afuera en el campo, un sonido eterno, indiferente ante las tragedias humanas. La casa grande nunca había estado tan fría y solitaria. Diego y su recién esposa hicieron las maletas y se fueron esa misma tarde. No podían quedarse en un lugar que había sido testigo del derrumbe de la madre que él tanto veneraba. Antes de irse, mi nieto me abrazó con fuerza. Su espalda ancha temblaba en mis brazos delgados. Lloró y sus lágrimas calientes empaparon mi hombro. «Abuela, lo siento por mi madre». Solo pude acariciarle la espalda con el corazón hecho pedazos. Sabía que esa herida lo acompañaría toda su vida. En cuanto a Rafael, mi hijo mayor, se encerró en su habitación en cuanto regresamos de la iglesia. Llamé a la puerta varias veces, pero no respondió. Solo una vez escuché el sonido de un vaso estrellándose contra la pared y rompiéndose. Y luego el silencio absoluto, un silencio más aterrador que cualquier grito. No pude dormir. El sueño me había abandonado. Encendí una lámpara de aceite, de esas antiguas que a mi esposo le gustaba usar, y caminé sola por el pasillo oscuro. La luz temblorosa y débil iluminaba las fotos familiares colgadas en la pared, haciendo que las sonrisas en las imágenes parecieran máscaras distorsionadas. Me detuve frente a la foto de boda de Rafael y Camila. Se veían tan radiantes y felices en esa imagen. Camila tenía una sonrisa pura. Los ojos negros miraban a su esposo con amor y admiración. Yo solía pensar que eso era amor verdadero. Me pregunté en qué momento la codicia y los celos se infiltraron en el alma de esa muchacha. ¿Desde cuándo esa sonrisa pura se convirtió en un arma y esa mirada amorosa se tiñó de cálculos mortales? Salí al porche, donde solo quedaban sillas vacías y los restos de una fiesta que nunca terminaría.
El viento nocturno era helado, se colaba por mi abrigo y me hizo estremecer. Mamá, debería entrar. La neblina de la noche es fría. Tomás había salido detrás de mí sin que me diera cuenta. Puso sobre mis hombros una bufanda de lana gruesa. No dijo nada más, solo se quedó a mi lado, mirando conmigo hacia la oscuridad que cubría los campos. Después de un rato, Tomás rompió el silencio. Mamá, hablé con el abogado. El asunto de Camila será muy complicado, pero las pruebas son demasiado claras. Le será difícil librarse de la culpa. Dudó un momento, como si eligiera cuidadosamente las palabras, y luego continuó con voz preocupada. Mamá, este lugar ahora está lleno de recuerdos dolorosos. Cada rincón trae cosas tristes. Tal vez tú y Rafael podrían vender el rancho y venir a vivir con nosotros a la ciudad. Podríamos empezar de nuevo, en otro sitio. Lo miré. Sabía que lo decía por amor, que se preocupaba por mí y por su hermano. La idea de irme, de venderlo todo para huir del pasado, también había cruzado por mi mente. Irme para olvidar la traición, el dolor, la ruina. Pero miré a lo lejos, los campos de maíz bañados por la luz plateada de la luna. Escuché el mugido suave del ganado en el establo, el susurro del viento entre los árboles conocidos. Esto no era solo tierra y casa, era el alma de mi familia, el legado que generaciones construyeron con sudor, lágrimas y sangre. Abandonarlo sería matarlo, arrancar nuestras raíces con mis propias manos. Negué con la cabeza. Puse mi mano callosa sobre la de mi hijo. Mi voz fue firme. No, Tomás, no me iré. El pecado ocurrió en esta tierra, pero esta tierra no tiene culpa. Nuestros antepasados vivieron y murieron aquí. No puedo ser yo quien termine con todo. Lo miré directo a los ojos. Me quedaré. Para cuidar de Rafael lo necesita más que nunca, para mantener viva la llama de los álamos y para rezar por todos nosotros. Tomás me miró con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada más. No intentó convencerme. Solo asintió y me abrazó fuerte. En ese abrazo supe que había entendido la decisión de su madre. Después de hablar con Tomás, sentí que tenía más valor. Fui a la cocina. Preparé con mis manos una tetera de té de jengibre caliente, la puse en una bandeja y la llevé hasta la puerta del cuarto de Rafael. Toqué de nuevo, esta vez con más suavidad. Rafael, soy mamá. ¿Me dejas entrar? Te traje té de jengibre. Dentro todo quedó en silencio por un largo rato. Pensé que no me respondería. Pero entonces escuché el sonido del cerrojo moviéndose pesadamente. La puerta se entreabrió. Rafael estaba en su silla de ruedas, en medio del cuarto desordenado, con los pedazos del vaso aún esparcidos en el suelo. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. En un solo día, mi hijo parecía haber envejecido 10 años. No me miró, solo bajó la cabeza y murmuró con voz ronca. Perdóname, mamá, yo ya lo sé. Hace tiempo que lo sentía, pero no hice nada. Soy un cobarde. Dejé la bandeja de té sobre la mesa cercana, entré y me arrodillé junto a la silla de ruedas. Abracé las piernas inmóviles de mi hijo, las mismas que alguna vez recorrieron este rancho de punta a punta. Le dije, con la voz ahogada entre lágrimas, no fue tu culpa, Rafael. Tú también fuiste una víctima de la avaricia y la mentira. Ya todo pasó. Vamos a salir adelante juntos. ¿Sí, hijo? Al oírme, Rafael por fin no pudo contenerse más. Rompió en llanto. Un llanto entrecortado, como el de un niño herido. Apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, abrazados, llorando en aquella habitación silenciosa, dejando que las lágrimas se llevaran el dolor, la culpa y la vergüenza. Fue la noche más larga en Los Álamos, pero entre esas lágrimas y ese silencio, sentí que algo nuevo, frágil pero sincero, comenzaba a surgir entre los que quedábamos de la familia. Habíamos perdido demasiado, pero aún nos teníamos los unos a los otros. El amanecer llegaría, trayendo consigo las cenizas del pasado y la esperanza del futuro. Y tendríamos que enfrentarlo juntos, aquí mismo. Pasaron los meses. El tiempo, como un río silencioso, empezó a suavizar las heridas abiertas, dejando cicatrices que, aunque nunca sanarían del todo,
ya no dolían tanto. La vida en Los Álamos fue tomando un nuevo orden, uno más tranquilo y pausado. Las carcajadas fuertes se volvieron raras, sustituidas por sonrisas suaves y miradas de comprensión. Estábamos aprendiendo a vivir entre los restos. Camila fue condenada a muchos años de prisión por intento de asesinato y por provocar un incendio intencional. El día del juicio, ninguno de nosotros estuvo presente. No queríamos ver más juicios, ni remover el dolor. Elegimos dejar que el pasado descansara, aunque sabíamos que nunca desaparecería del todo. Tomás y Lucía traían a Mateo casi todos los fines de semana. La risa clara del niño era como agua fresca cayendo sobre nuestra tierra reseca. Rafael empezó a salir más de su habitación. Ya no se encerraba en la oscuridad. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho, concentrado en revisar los libros de cuentas, inventarios y propiedades, trabajos que había descuidado por años, confiándoselos por completo a su exesposa. Parecía que retomar el control de los números lo ayudaba a recuperar parte de su propio valor. Diego a veces llamaba para preguntar por mí y por su padre. Su voz sonaba más firme y madura. Él y su esposa se habían mudado a otra ciudad para empezar una nueva vida, lejos de los chismes y las miradas curiosas. Sé que la herida en su corazón sigue ahí, profunda, pero está intentando seguir adelante, como todos nosotros. Una tarde de fin de semana, mientras el atardecer derramaba los últimos rayos dorados sobre el rancho, Mateo y yo estábamos sentados en el umbral, quitando las hojas de las mazorcas recién cosechadas. Los dos trabajábamos en silencio, con solo el sonido seco del maíz y el canto de los pájaros en el jardín. De pronto, desde el pueblo lejano, comenzaron a escucharse chasquidos. Alguna fiesta se celebraba, y los primeros fuegos artificiales florecieron en el cielo azul violáceo. «Mira, abuela, los fuegos artificiales, ¡qué bonitos!», gritó Mateo, emocionado, dejando la mazorca a medio pelar. El niño señaló el cielo, y sus ojos oscuros brillaban reflejando las flores de fuego multicolores. Seguí su mirada. Sentí un leve pinchazo en el pecho, un reflejo involuntario imposible de controlar. La garganta se me secó, y la imagen de aquel fuego infernal amenazó con regresar. Pero entonces vi el rostro entusiasmado e inocente de Mateo. No podía permitir que mi miedo manchara su pureza. Intenté sonreír, una sonrisa que quizás salió un poco torcida, y le pasé la mano por el cabello. «Sí, muy bonito, cariño». Las flores de fuego seguían estallando, una tras otra, pintando cuadros brillantes en el cielo. Mateo seguía mirando fascinado. De repente, se giró hacia mí. Sus ojos transparentes me miraron fijamente y me hizo una pregunta que me dejó helada. «Abuela, ¿por qué la señora Camila hizo eso? Papá Tomás dice que ella hizo algo muy malo». Permanecí en silencio un largo rato. El aire a nuestro alrededor parecía detenido. Solo se oían los chasquidos lejanos de los fuegos artificiales. ¿Cómo podía explicarle a un niño la avaricia, la envidia y las sombras complicadas del alma humana? No quería sembrar odio en su corazón, pero tampoco podía mentir. Finalmente, miré las flores de fuego que se apagaban lentamente en el cielo y hablé despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Porque, mi amor, en este mundo hay personas que creen que, para tener su propia luz brillante, deben apagar la vela de los demás. Hice una pausa, mirando sus ojitos atentos. No entienden algo muy simple. Cuando todos encendemos nuestras velas, la habitación se vuelve mucho más luminosa. Mateo inclinó su cabecita, reflexionando un momento sobre mis palabras. Luego apoyó su cabeza en mi hombro y susurró, con la pureza y sinceridad más absoluta: «A mí me gusta cuando la habitación está más luminosa». Sonreí, esta vez de verdad. Lo abracé con fuerza, respirando el aroma inocente de su cabello. Los fuegos artificiales seguían iluminando el cielo, bañando de luz los rostros de los dos. Me di cuenta de que aquella luz seguía siendo hermosa, deslumbrante, digna de admiración. Pero desde aquella noche fatídica, su significado para mí había cambiado para siempre. Ya no era solo símbolo de alegría, de fiesta y de unión. Ahora era un recordatorio eterno de la oscuridad que puede esconderse incluso en los lugares más brillantes. Era el despertar doloroso que mi familia pagó a un precio demasiado alto.
Susurré para mí misma y para las almas que descansan en los álamos, cuando los últimos destellos se desvanecieron en la noche, devolviendo la calma al cielo. La luz sigue siendo hermosa, pero nunca volveré a verla igual. La historia que acabas de escuchar ha cambiado de nombre y lugar para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de los demás. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.